Hola gente tecnológica, hoy os traigo un tema interesante y creo que además es práctico. Son patrones de arquitectura y empezando con los patrones de arquitectura, que seguramente es un elemento que en algún momento os ha dado un dolor de cabeza o os lo va a dar, os quiero traer probablemente uno de los patrones de arquitectura más importantes que hay por el problema que solventan, y es el claim check. Esto es simplemente la introducción. Cogeros un café, sentaros tranquilamente y ahora mismo os voy a empezar a contar qué es claim check. A ver, vamos a ver el contexto de forma rápida. Imaginaros que tenéis un sistema en el que hay muchas transacciones. Os mandáis mensajes. Suponemos que estáis haciendo una arquitectura para una aplicación moderna y, bueno, podría ser que estuvierais construyendo diferentes servicios. No digo microservicios. Podrían ser microservicios, pero digo servicios. Y os mandáis mensajes, porque ya os habéis dado cuenta que hacer una llamada de un servicio a otro no es muy eficiente. Entonces, os estáis mandando ahora mismo mensajes gordísimos. Cuando digo gordísimos, estoy pensando en el típico fichero JSON, como dicen por ahí, que son como las novelas de ciencia ficción, así de gordos. Y ya estás viendo que hay un problema, pero todavía no sabes cómo solventarlo. Pero aquí estoy yo, para echarte una mano y ayudarte a solventarlo. Así que imagínate, te planteas la situación en la que tienes todos estos ficheros todos juntos, pero no los puedes tratar todos juntos porque te morirías. Literalmente tu ordenador o tus servidores se comportarían como un ordenador del año 2000. Se moriría. Pero por otra parte tampoco puedes mover esos ficheros de un sitio a otro porque como son tan grandes, sería como meter un elefante dentro de una carta e intentar enviarla por el servicio de correo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues el qué puedes hacer es lo que solventa el patrón de arquitectura claim check. Justo esto. Vamos a verlo. El claim check es como ese amigo minimalista que siempre le molesta que lleves cosas contigo y que siempre te está diciendo que lo dejes todo en casa. En este caso sería lo mismo. Ese amigo minimalista es claim check y te diría, oye, no necesitas llevar esos JSONs de un lado para otro constantemente. Déjalos, apárcalos en algún sitio y ya harás uso de ellos más adelante. Y a ti te surge la duda. Dices, ¿pero eso cómo funciona? Bueno, pues el cómo funciona es como el diagrama que vamos a ver ahora o que estamos viendo. Tienes un mensaje con un montón de datos súper pesados, como el JSON del que estábamos hablando. En lugar de mandárselo de un servicio a otro, lo que haces es que guardas ese mensaje dentro de un bucket S3, por ejemplo, si estás en la nube, dentro de una base de datos, si estás en un entorno cualquiera, on-premise o en la nube, daría igual. El caso es que no mandas el contenido, lo que haces es que lo guardas en algún sitio para luego poder recogerlo. Cuando lo guardas, generas el claim check. Entiende el concepto de claim check como un recibo, como un identificador único que te permite recoger ese elemento que estás depositando de forma inequívoca. Cuando ya lo tienes, lo que haces es que envías ese claim check como la noticia que quieres enviar o mensaje que quieres enviar a los otros sistemas y los otros sistemas lo reciben. No tienen por qué ir a por el claim check en ese momento, pero saben que si necesitan recuperar ese claim check en algún momento, lo van a poder hacer y van a saber qué es lo que tienen que recuperar. Así que, en esencia, este patrón lo que reduce es la sobrecarga de mover muchos datos pesados que hace que baje el rendimiento y que los sistemas estén altamente penalizados. También tiene otras mejoras que quizá se ven menos aparentemente como mejoras en seguridad, dado que tú no estás enviando un elemento, un paquete de datos que potencialmente querrías o podría ser accesible y que no lo fuera. Entonces, al depositarlo en un lugar intermedio que controlas y mandas el claim check, permites al otro sistema que sí que tiene permisos para poder recoger esa información, que la coja y que haga uso de ella. Y además podrías estar pensando, bueno, ¿y si guardo estos datos tan grandes dentro de una base de datos o de un bucket de S3? ¿No estoy generando un problema pero en otro sitio? Bueno, indirectamente sí,
Si lo quieres ver así, sí. Lo que pasa es que las tecnologías modernas permiten que hagas una limpieza de forma controlada. Por ejemplo, en los casos de los buckets S3 o cualquier otro bucket, cualquier Minio, en el caso de que sea una tecnología genérica o da igual, un bucket en Azure o en Google o en cualquier otro proveedor. Lo que estás haciendo es configurar los parámetros de autolimpieza. Todos tienen algún tipo de parámetro de autolimpieza para hacer un prune, un borrado, cada vez que pasan X horas o días. Pues esa es la forma que tienes de limpiar tus datos. Tú haces un clean check, pones el fichero ese grandote dentro de un bucket, y al cabo de un tiempo el propio bucket se autolimpia, con lo cual tú no guardas datos que son innecesarios. De hecho, esos datos, si los necesitaras tener, no los estarías enviando, los tendrías tú en un sistema tuyo, en un almacén tuyo. De hecho, pueden suceder las dos cosas, que lo tengas en un almacén y que además lo quisieras enviar. Y esto hablábamos de un bucket de S3, pero podría ser el caso de una base de datos. Podrías hacer una inserción en un Mongo o en una DynamoDB y en un momento determinado borrarlo, porque ya no es útil. Entonces, el concepto de clean check permite, por ejemplo, en sistemas como los e-commerce, ¿quién no compra en un e-commerce en cualquier momento? Pues permiten que todos esos datos que están entrando constantemente y que tienen que ir fluyendo, porque hay un flujo de negocio, están fluyendo entre diferentes componentes, permiten que no tengan que estar permanentemente persistidos en todos los sitios, sino que se hace un claim check a la entrada y luego va pasando ese paquete de datos a través de su recibo de un sistema a otro. Todos los componentes hacen uso de esa información, pero no tienen que estar constantemente pasándosela de uno a otro, penalizando el rendimiento. Y por último, hay un punto de vista más, y es que al utilizar este patrón de arquitectura, eh, vas haciendo fluir datos entre diferentes componentes de tu arquitectura, pero no obligas a que todos los componentes tengan que tener el paquete de datos en todo momento, porque de hacerlo así, lo que estarías haciendo es que estás penalizando todo el sistema. Entonces, permites que cada servicio sea de manera inteligente, independiente para poder coger el paquete de información y utilizarlo o no utilizarlo. Un caso de la vida real, porque me gusta siempre poner este tipo de casos. Un caso de la vida real es un e-commerce de toda la vida. No vamos a mencionar ninguno, pero todos podemos pensar en un e-commerce. Es raro aquel que de nosotros que no hayamos comprado en un e-commerce alguna vez. Entonces, piensa en que toda esa información que hay en un e-commerce, como son los productos, los datos del cliente, el historial de compras, todo eso tiene que ir pasando por diferentes componentes del e-commerce. Si todos los datos que se van guardando cada vez se van haciendo más grandes y tienes que ir pasándolos constantemente, estás penalizando desde el primer servicio hasta el último, estás penalizando toda la arquitectura. Entonces, ¿qué haces? Pues coges y metes todo ese chorizo de información y lo metes dentro de un repositorio, un silo, una base de datos, lo que tú quieras. Lo metes en algún sitio donde puedas obtener ese claim check, ese recibo del que hablábamos antes. Y a partir de ahí lo que haces es pasar el recibo por los diferentes componentes. Cada uno de ellos, como dominio, va a saber si tiene que acceder a ese claim check, coger el paquete de datos, digamos, ese contexto de información, utilizarlo y después soltarlo, porque no lo necesita ya. Y con el claim check, exactamente lo que estás haciendo es precisamente hacer que tus bases de datos pues, sean más pequeñas, con lo cual solo guardas la información que es estrictamente necesaria y aquella que no necesitas la dejas. Es simple, es limpio, es eficiente y bueno, además no es difícil de implementar. Pero cuando digo que no es difícil de implementar, aquí es donde quiero entrar en esa parte que siempre toco en mis vídeos y es beneficios versus limitaciones. Los beneficios ya lo sabéis, ya los he comentado, son muy claros. El rendimiento es el principal. Adiós a los mensajes grandotes que ahogan los servicios o las colas de servicios. La mejora de la escalabilidad. Al manejar un identificador y no tener que manejar esos ficheros tan grandes, estás facilitando que los sistemas escalen cuando lo necesitan. Y la modularidad, que facilita que los servicios sean independientes. ¿Y como limitaciones? Bueno, como limitaciones, la primera y la más evidente es la complejidad funcional que estamos metiendo.
¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que encargarnos de gestionar un almacenamiento, de hacer que los servicios sigan siendo eficientes, sigan haciendo la función para la que están creados y que no se pierdan datos. Es decir, que no se pierdan y que no sea inseguro hacer esto, ¿vale? Hay otro tema que es menos visible, pero que también me gusta sacarlo, y es el tema de latencia. Recuperar datos de un almacén de datos, sea un bucket de S3 o sea una base de datos, requiere de hacer un marshalling, es decir, requiere de pasar por la pila de comunicaciones en un origen, navegar una red y llegar a un destino y volver a hacerlo. Eso toma tiempo. Entonces, tenemos que saber si tenemos ese tiempo. A lo mejor nos gustaría hacer uso del patrón de claim check, pero no tenemos tiempo. En ese caso habría que buscar otro patrón de arquitectura, otra estrategia. Y el último es el failover. A ver, si el storage falla o si la base de datos falla, bien cuando insertas para obtener el claim check o cuando tienes el claim check y necesitas recuperarlo, estás jodido, ¿vale? Esa es la realidad. Tendrás que buscar una solución para que eso no sea el problema, pero eso es parte de lo que decía al principio, o lo que decía hace un momento, la complejidad adicional que metemos por intentar tener este patrón de arquitectura. En cualquier caso, creo que no debería de quitar el interés sobre este patrón de arquitectura. ¿Cómo implementarlo? Bueno, para mí es muy sencillo. Yo partiría de la base de que un claim check, ese recibo, es algo que yo puedo generar. Por ejemplo, un UID. ¿Dónde lo haría? ¿Lo haría en un RabbitMQ? ¿Lo haría en un Kafka? ¿O lo haría en general en cualquier cosa que tenga un mecanismo de funcionamiento, publicación, suscripción? Eso creo que está en los vídeos por aquí, ¿ya? O por allí, no sé ahora mismo dónde es. Los datos, si son muy pesados, los guardaría dentro de un file system, dentro de un sistema de ficheros. En el caso de la nube, yo siempre pongo los ejemplos de Amazon porque me son más conocidos. Sería en S3, guardaría los objetos dentro de una estructura de prefijos que tenga lógica. En el caso de Azure sería en Blob Storage. ¿Y qué más? Y me falta simplemente mencionar que el servicio que vaya a consumir el claim check pues necesita tener acceso a poder recuperar datos. Esto es parte de lo que mencionaba como una complejidad adicional. Y por lo demás, creo que esto es todo lo que os quería contar. Claim check es un patrón simple, es un patrón poderoso, como dicen mis amigos hispanoamericanos, porque es eficiente a la hora de manejar datos muy pesados. A ver, si no manejas datos muy pesados, a lo mejor no necesitas este patrón de arquitectura. Así que la próxima vez que vayas a manejar esos churros, esos paquetes tan grandes como la Biblia, de un fichero JSON o un fichero XML que es difícil de tragar, piensa que a lo mejor este patrón es la solución a tu problema y que, bueno, gracias a que te suscribiste y diste al like a este vídeo, pues te habré podido ayudar de alguna manera. Así que nada, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.